Empezar nuestro segundo resumen. Nos habíamos quedado en el Tahuantinsuyo. Entonces vamos a proseguir porque no habíamos detallado todavía algunos hechos importantes del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, a ver, vamos a empezarles preguntando lo siguiente. Cuando hablamos de los incas o el Tahuantinsuyo, jovencitos, ¿cómo se debe decir? ¿El imperio de los incas o la nación del Tahuantinsuyo? La gran mayoría de historiadores considera el Tahuantinsuyo, ¿correcto? Tahuantinsuyo. Ahora, hablando del Tahuantinsuyo, ya en la clase anterior habíamos mencionado eso. ¿Sobre qué territorio se expandió? Son 6, ¿se acuerdan? Sí. Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Chile y Argentina. Y habíamos mencionado en el resumen anterior que el Tahuantinsuyo tenía una población aproximada de 12 millones de habitantes. O sea, no puede venir 13 ni tampoco menos de 9. Entre 9 y 12, ahí varía, ¿ya? Ahí fluctúa la población del Tahuantinsuyo. Muy bien. Ahora preguntamos por acá. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, hablamos de los incas, ¿correcto? ¿Hablamos de qué? ¿Cómo se llama la división oficial? El Capac Una. Capac Una. Correcto. Capac Una. Excelente. Ahora, en el Capac Una también dividimos dos, ¿no? Existen los llamados... Urin, Cusco y Hanam. Claro. ¿Urin qué? Urin, Cusco y... Hanam, Cusco. Muy bien. Hanam, Cusco. Ahora, señalemos a los incas del Urin. Manga, Capa, Inti, Roca, Yupanqui, Capa. Capac. Yupanqui. Ya. ¿Por qué pongo, a ver, Mango, Capac, Sinchiroca, Yoquipanqui, Capac, Yupanqui, Maica, Capa. Guayna, Guayna, Capa. Guayna, Capa, Maita, Capa, Maita. A ver, Mango, Capac, Sinchiroca, Yoquipanqui. Ajá. Claro, muy bien. Maita, Capac. Y viene Capac, Yupanqui. Excelente, jovencitos. Muy bien. Dominamos muy bien y con excelencia los incas de manera ordenada. Ahora, al otro lado, ¿quién tenemos que poner? ¿Por qué a Inca Roca lo ponemos acá? Porque es de Hanan. Empieza la otra dinastía. Entonces, Inca Roca, Yawa, Huaca, Huiracocha. Pachacute. Ahora viene Pachacute, Tupac y Yupanqui, Guayna, Capac. Ya, y recuerda, escúcheme, y recuerda que estos tres, dentro de la otra sistematización, los tres son considerados de la expansión. Muy bien. De ahí vendría, de Huayna Capac vendría... Claro, el último inca sería Huáscar. ¿Quién sería el usurpador del trono? Atahualpa. O sea, Atahualpa, ¿no? El que usurpó el trono. Y justo cuando va a usurpar el trono, ¿quién va a llegar? Los españoles. Los españoles, correcto. Entonces, vamos por acá. Dinastía Urin, ¿alto o bajo Cusco? Dinastía Hanan, alto, muy bien. Correcto hasta acá estamos muy bien, excelente. Ahora, dos. Mango, Capac y Sinchiroca, ¿qué son? Son monarquía. Claro, fundadores, simples curacas, simples gobernantes. La historia dice así, ¿no? Que no se sabe si existieron. Ahora, desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha, incluyendo al Hanan, ¿qué sería? La confederación. ¿Por qué la confederación? Porque solamente logra unir a los pueblos pequeños del Cusco. No se expanden todavía, ¿correcto? Entonces, volvamos a ver por acá, mucha atención, jovencitos, mucha atención. La parte de arriba, ¿cómo se llamaría? La parte de arriba de la zona del Tahuantinsuyo.
Chinchay. Chinchay suyo, correcto. La parte donde está incluso la ceja de selva, ¿cómo se llamaría? A esta parte. Antisuyo. La parte más pequeña. Contisuyo. Muy bien, contisuyo. Y finalmente tenemos la parte más grande. El famoso collasuyo, ¿no? Que estaría dando la vuelta por incluso Chile, ¿no? Llegaría incluso hasta Argentina, ¿no? Hasta Argentina. Entonces, tenemos más o menos esa situación. Límite al norte, ¿cómo se llama? Aquí al norte, Río Ancas. Aquí abajo, Río Maule. Correcto. Ahora, el Tahuantinsuyo, Chinchay-suyo, Contisuyo. El famoso Tahuantinsuyo, muchachos, el famoso Tahuantinsuyo, les pregunto yo, ¿quién le pone el nombre de los 4 suyos? María. No, sería un inca. Pacha, y el que le pone Tahuantinsuyo, y el que le pone Cusco a la zona del Valle de Acamama. Claro, porque ¿cuál era el verdadero nombre del Cusco? El Valle de Acamama, ¿correcto? El Valle. ¿Quiere decir que los incas son parte del Cusco o invadieron el Cusco? Invadieron el Cusco. Esto que nos quede claro. Ahora, otra cosa que no hablamos también es decir, ¿no? ¿Quiénes de todos los incas son los que podrían venir en el examen? A ver, importantes. Por ejemplo, Yoque Yupanqui, conocido como zurdo memorable. Claro. ¿Cuál de todos era conocido como el Hércules andino? Maita. Muy bien. ¿Cuál de todos es conocido como el primer Inca? Inca Roca. ¿Cuál de todos es conocido porque lloró sangre? En realidad estaba capturado por los ayarmacas, ¿no? Y ahí lo vieron, que estaba llorando sangre. Bueno, según un historiador le dije que lo soltaron ahí, ¿no? Bueno, aquí es que es conocido como espuma de las aguas. Huiracocha. Y Pachacútec, transformador del mundo, transformador del universo y transformador de la tierra. Hasta ahí, bacán, profesor. Ahora, ¿quién es conocido como el conquistador? ¿Y por qué es conocido como el conquistador? Porque en el gobierno de tu padre No, pero va a tener varias mujeres. Conquistador. Bueno, en realidad todos tuvieron bastantes mujeres, ¿no? Muy bien. Tupac Yupanqui porque expandió más el Tahuan, su padre llegó hasta acá, ¿no? Y más o menos Tupac Yupanqui ya casi todo. Y las últimas partes, Huayna Capac. Pregunto, ¿con qué nombre, con qué animal es conocido el Chinchay-suyo? El tigrillo. ¿Con qué nombre es conocido el collasuyo? La llamita. El conti, cóndor. Y el anti, el jaguar. Y ahí se encontraba ¿quién? El Cusco, los jaguares, no. Ahí se encontraba el Cusco, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién fue el primero en llegar al Valle de Acamama? Manco Cápac. El Valle de Acamama ya tenía, el Valle de Acamama tenía varios pueblitos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en el examen ciertamente a veces preguntan eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre que te debes acordar? Los alcahuizas. Muy bien. ¿Cuál es otro? Los poques. ¿Cuál es otro? Los lares. ¿Cuál es otro? Los sayas. Los antasayas. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Los Pokémon? No. Falta uno acá. El más poderoso. Los Ayarmacas del sur, ¿no? Que tenían el territorio más, incluso más grande del Cusco o Valle de Acamama. Pero ¿cuáles son los dos que siempre vienen? El primero y el último. Correcto.
Entonces, desde Manco Cápac, incluyendo, ¿ah? Sinchiroca, Yoquiyupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, Inca Roca hasta Huiracocha, pero sobre todo desde acá hasta Huiracocha, ¿cómo se les considera a esos incas? Que unieron a los pueblitos chiquitos. Los incas de la Confederación, correcto. ¿Y la expansión se inicia con quién? Con Tito Cusi. Ya, Tito Cusi Yupanqui logra la expansión gracias a, digamos, ¿gracias a qué? ¿A derrotar a qué? A ver, ¿a quiénes derrotó? A los chancas, a los temibles chancas derrotó, ¿no? ¿En qué batalla? De Yaguarpampa. Muy bien, profesor. En la batalla de Yaguarpampa. Posteriormente derrota a los huancas. Posteriormente, junto a su hijo Tupac Yupanqui, conquista el pueblo Chimú. Y finalmente va a llegar hasta Tarapacá, el famoso Pachacútec. Pero ¿quién llegaría casi hasta la parte final del Tahuantinsuyo? Su hijo Tupac Yupanqui, ¿no? Anexando a casi todos los pueblos del sur y al norte casi a todos. Las últimas partecitas del norte y del sur serían para Huayna Cápac. ¿Por qué los incas, si te viene el examen, los incas nunca anexaron a pueblos de la selva? A ver. ¿Por qué los incas espera, déjeme terminar. ¿Por qué los incas jamás anexaron? Bueno, en realidad nunca vamos a saber, pero hay una posible respuesta ya de los historiadores, ¿no? ¿Por qué los incas nunca dejaron, o en todo caso, llegaron a expandir su territorio hacia la zona selva del Perú? ¿Cuál sería la respuesta? A ver ahí. ¿Cómo? Ya habían pueblitos acá y no se podía, ¿sí o no? No. Señorita. Ahí está. Es que estos pueblitos de acá eran violentitos. Demasiaditos eran. Claro, entonces, ¿cómo vamos a unir a pueblos demasiaditos? Podría ser. ¿Alguien más? Buscaban algún tipo de culturización, pero claro, muy bien ese alumno. Dice que los incas, como eran un pueblo recontra, pues chancones, entonces los incas lo que buscaban, ¿qué cosa era? Los incas lo que buscaban era, por ejemplo, ¿qué pasa si un vaguito se une a más vaguitos? Una banda. Claro, una pandilla acá en el salón, por eso hay una pandilla. Claro. Profe, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si el chancón, el inteligente, se une a otro inteligente? Cachimbos. Claro. Cachimbo. Inteligente va a decir igual cachimbo al cuadrado, logaritmo 2. Profe, a ver. Claro, o sea, tiene razón. Los incas no se expanden hacia la selva porque ven etnias y tribus que no pueden afianzar lo que ellos ya habían logrado. ¿Qué puedo aprender de esos pueblos? Es más, eran pueblos muy... más que analfabetos, eran pueblos muy violentos. Todos los incas, hasta ahí nomás estamos tranquilitos, ¿no? Hay un famoso alemán, Ratzel, en sus 10 leyes de la geopolítica, asume, por ejemplo, que los incas tuvieron la idea de la expansión, pero sobre culturas que incluso podían ser superiores a ellos. ¿Para qué? Para poder aprender de ellos. Esa era la idea, ¿correcto? Entonces, en el caso de la selva, la idea es no expandirse hacia ellos porque ¿qué podíamos entender, comprender, o en todo caso, qué podíamos de diferencia encontrar con ellos para desarrollar o seguir avanzando en la cultura? Muy bien, chévere, profe, hasta acá los incas, pero vamos a hablar algo más de los incas. Vamos a ver su organización política y es facilito eso, ¿no? La organización política está facilito, fácil como se dice. Vamos a ver. Los incas, organización política. A ver, los incas habrán sido una cultura, o habrían sido una cultura democrática.
No. Nola. Entonces los incas, ¿qué fueron? Clasistas. Si fueron absolutistas, fueron Clasistas. Si fueron clasistas, fueron Vistas. Si fueron esclavistas, fueron absolutistas, posiblemente fueron aristocráticos. Posiblemente, pero más va absolutista. Absolutista, clasista, esclavista, ¿qué más? Centralistas, ¿qué más? ¿Más nada? Eran imperialistas, ¿qué más? Falta uno. Claro, fue una sociedad eminentemente estamental. O sea, tú nacías acá, Zapac Inca, y morías Zapac Inca. Tú eras Auqui y morías Auqui. Claro, bajo la presunción de que finalmente estés en el mismo nivel que tu padre, te convertías en Inca. Pero no bajabas de nivel. Tu nivel seguía ahí. Ahora, ¿cuál está en el tercer nivel? El Tahuantinsuyo Camachic. ¿El consejo qué? ¿El consejo qué? Imperial. Vamos de nuevo. ¿Los incas eran democráticos? No. Eran posiblemente aristocráticos. ¿Qué más? Clasistas. Centralistas. Estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que mueres. Donde naces, Mueres. vives y mueres. Pero ni bajas, Ni subes. posiblemente la alta clase sí pueda subir de rango. Pero no bajas. Ahora, profesor, tenemos Zapa Inca, Auqui, Tahuantinsuyo, Camachic. ¿Qué estaba luego? El Totricoc. Totricoc. También conocido como Apunchic. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Quién era él? ¿Era el que bailaba el toto? ¿Cómo? Gobernador de provincias. Gobernante de provincia. ¿Sí? Por acá, por acá. Más derecha del Inca. Más derecha del Inca. Gobernador de provincias de cada suyo. ¿Y quiénes eran los apocunas? De cada suyo, de cada suyo. Ya, ¿y el Totricoc quién era? Mira, trabajo para ustedes. Yo voy a hacer las preguntas del examen y te voy a preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre, escuchen, entre los apocunas y los apunchic? Porque, ojo, dicen ustedes que Apocuna es jefe de cada suyo. Y Totrico o Totricoc es gobernador de cada provincia. El suyo era una provincia. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? Pregunta para el examen de admisión que te voy a tomar de cajón. Así que mucho cuidado, chibolo. Ahora, atención. Muchachos, aquí, ¿quién quiere acá? Curaco, sí. No, señor. El Rico. Acá sí está. ¿Quién? Claro, él trabajaba ¿para quién? Para Magali Medina. ¿Por qué? Ojos y oídos de él. El que todo lo ve, ¿correcto? El que todo lo ve. Ahora pregunto, este señor, este personajillo, ¿vino en el examen de admisión o no? Uy, a cada rato viene, ¿no? Pero conocido como ¿qué? El inspector general de todo el Tahuán. Todo el Tahuantinsuyo. Muy bien, chévere, profesor. Hasta acá. ¿Ahí termina todo? No. ¿Quién sigue? Curaca. El Curaca. Muy bien, Curaca. ¿Qué era el Curaca? Jefe de la El jefe de un pueblo. Un pueblo. Y en tiempos de guerra se convertía en ¿qué? En Sinchi. Sinche. En guerrero. Muy bien. En Paolo, guerrero, y se ponía el polo de la selección. Chévere, muy bien. Ahora, ¿habrá alguien debajito? Sí, el puré. El que preparaba, ¿qué cosa? A la familia. El que preparaba, Puré. El que preparaba puré. No.
El que preparaba papa re con puré. Muy bien. No cae, ¿no? No cae. No va a venir eso en el examen. Ya, el puré es el jefe de una... Familia. En este caso, ¿qué era? ¿Una mujer o un varón? Varón. Entonces era una sociedad... No eran machistas. Era patriarcal. Ah, Ya. Imagínate que la mujer domine ya en todos los sectores. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿quién hubiera ido a guerra? sí, hay mujeres guerreras, profesor. Escuchen, feministas, feminazis. ¿Qué hubiera pasado si se da una guerra? ¿Las mujeres hubieran ganado? No, profesor. Hay mujeres No, fuertes. los varones se hubieran quedado en casa. Defiendo. Se vayan a la guerra, vayan. ¿Qué les hubiera pasado a las mujeres? Y en las otras culturas, los chancas, come perros, ¿qué les hubieran hecho? Ah, ¿Ve? Claro. A ver, enfréntate a un chanca, come perro. Ay, ay. Te atravesaba. Ya. Bien. Chuchis. Chuchis, escuchen. En la historia del Tahuantinsuyo, en el examen de admisión tienden a preguntar siempre, recuerda, Aini, Minca y el Mita. y la famosa Mita. Mita. Entonces, vamos de frente al grano. Aini, trabajo de familia a Familia, recíproco. Ayuda mutua, ¿correcto? Reciprocidad. Se da la ayuda mutua de familia a familia. Sobre todo en temas agrícolas. Ojo, no es grande estos trabajos, son pequeños, sobre todo de familia a familia en sus tierras, ¿no? Tierras prestadas por el Inca, ojo ahí. 2. Minca. ¿Dónde está Minca? Comunitario. Ah, Comunitario. ya. Es un trabajo más Comunitario. ¿Cómo? A ver, alguien pone un ejemplo, ¿cómo es comunal? Por ejemplo, el trabajo para el sol, profesor. Claro, o sea, asfaltaban su vereda, ¿no? Asfalto no hay en ese tiempo. Ay, ¿cómo van a asfaltar, pues? El Capac Ñam se hace acá. En la Mita. Claro, el Capac Ñam, recordando, el Capac Ñam que viene desde Chile, viene ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se va? Hasta Colombia. Mira. El Capac Ñam viene ¿desde dónde? Chile y se va ¿hasta dónde? Colombia. Es un camino eminentemente ¿qué? Largo. Es un camino vertical, pero también a la vez entra por otros lugares. Es transversal, es horizontal, entra también hacia allá. Entonces entra a Argentina, va por acá, pasa por Huánuco, se va por acá por La Libertad y llega hasta Colombia pasando por Ecuador. Ahí está, es como una escalerita. Entonces, así es, ¿no? Ahora, pregunta de examen. Los caminos del Inca, conocidos como Capac Ñam, fueron creados por los incas. No, Wari. Por la cultura Wari, el primer imperio del Perú. Muy bien, correcto. ¿Y qué crearon los incas entonces? Nada. Mejoraron. Las chulpas y aguanaco. Ojo ahí. Entonces, ¿qué crearon los incas? Nada, profesor. El quero Ya tampoco. existía. Todos mejoraron. Claro, los incas lo que hicieron fue mejorar, perfeccionar. Por ejemplo, los andenes. Si a los andenes existían de un cerrito chiquito hacia abajito en la cultura chavín, ¿ellos qué hicieron? Andenes de cerro a cerro a cerro. O sea, incrementaron. Por eso es que en el examen, si te preguntan, lo que más tomaron de las culturas pre-incas fue ¿qué cosa? Sus técnicas agrícolas. ¿Correcto? Que hemos más o menos dado algunos datos en la primera clase, ¿no? Por ejemplo, de Chavín, ¿qué tomaron? Los andenes. Los andenes, conocidos como pata. ¿Qué tomaron de Nazca? Las hidráulicas. Claro, los centros hidráulicos. Claro, muy bien. Así como de Paracas, los primeros acueductos. ¿Qué tomaron de la cultura? A ver, Tiahuanaco.
Guaru, 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 claro. Los camellones. Pero en el sentido agrícola, relacionando a lo agrícola, guaru, guaru, Camellones. camellones, los pisos ecológicos. ¿Y quién hizo que los pisos ecológicos de la cultura tiahuanaco se vayan hacia todos los lugares cuando una cultura se expande y se convierte en imperio? Llamado a eso cabeceras de región. O sea, los pisos ecológicos se trasladaron hacia otros lugares como algo que yo tengo, pero lo voy a trasladar hacia otro, en este caso, otro departamento. ¿Qué cultura hizo eso? La cultura Wari. Claro, Wari toma los pisos ecológicos y lo va a trasladar hacia otros lugares, otras ciudades, ¿no? ¿Y qué hacen los incas? Los incas toman como referencia para expandir y tomar como datos lo que tenían las culturas pre-incas. Así como los huachaques, otra técnica agrícola que también tomaron de la cultura chimú. Muy bien, chévere, profesor, vamos a regresar. Aini, ¿qué es? Trabajo recíproco. Familia. Ahora, si yo te pregunto, ¿y cuál fue, en el caso de los incas, la actividad económica, por ende, la principal? El Claro, trueque. la actividad agrícola y también la actividad ganadera. Pero más fue la actividad agrícola, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el AINI? Recíproco, trabajo. Un trabajo recíproco de ayuda mutua, ¿no? Familia, Familia. ¿tú ayudarías a tu vecino que se está muriendo? No. Pues no, acá le doy veneno. Es que ya pues nuestras costumbres han cambiado, ¿no? Le doy veneno. Acá, ¿qué es la Inca? Trabajo comunal. Trabajo comunal. O sea, en tu pueblo, el curaca, ¿qué es lo que hace? Claro. Organiza. A hacer obras de interés de la comunidad. Por ejemplo, Puentes. puentes, huacas, casas, ¿no? Para los jóvenes que se han casado y no pueden construir solitos su casita. Entonces, eso es comunal, es más colectivo. ¿Correcto? Ahora, profesor, pero la minca también, algunos realizaban trabajo ¿dónde? En la tierra de los Del sol. dioses. Del sol. ¿Y eso era que yo no quiero ir o era obligatorio? Obligatorio. Claro, y era de la minca. Ojo ahí, pero no te vayas a equivocar con la mita, que también es obligatorio. También es obligatorio, pero ¿en qué caso? Para Obras públicas. Cuando dice obras públicas, ¿serán obras chiquitas u obras inmensas? inmensas, grandes. El Capacñam será una obra de Aini, de Minca o de Mita. Claro, es una obra inmensa. Por ejemplo, Choquequirao. ¿Cómo que qué es eso? Machu Picchu. A la vueltita de... ¿No han ido a Machu Picchu? No. Los pobres. Hay que ir a Machu Picchu. Hay más pirámides. Dice, profe, es que no hay tiempo. Bueno, ese es un buen alumno. A la vueltita está Choquequirao. Claro, pero no hay con quién. Pero eso sí, tienes que ir con el hombre araña. ¿Por qué, profe? Porque el camino es bien peligroso. Pero cuando llegas a Choquequirao, Dios mío, casi igual que el Coricancha. Qué hermosísimo que es Coricancha. Dios mío, así piensan ingresar. Ya. La mitad, trabajo obligatorio. ¿A partir de cuántos años? 18. ¿Hasta cuánto? 50. Ya. ¿Al año por cuántos meses? 3 meses. Chévere, profesor. Entonces, la mitad era un trabajo obligatorio, ¿correcto? Hay más para explicar acá, pero ahí lo vamos a dejar, ¿correcto? Ahora, su atención, jovencitos. Organización política. ¿Quién era el Papi Ricky? Hijo del Dios Sol. ¡Ah, mi señor! Luego, ¿quién viene? El tribunal. El príncipe Lauki. Luego, El tribunal imperial. el Consejo Imperial, que hoy serían... ¿Hoy qué sería? El congreso. El ministerio. Luego, ¿qué viene? El tuturri. El Totrico Apunchik, gobernador de provincia. ¿Cuál es su diferencia con el Apocuna? Quizá el Apocuna era miembro de un consejo imperial un poco superior
En cada suyo, por ahí puede ir la respuesta. ¿Quién era el Tucuricó? Claro, era Leono, señor de los Thundercats. Y el inspector del tabanillo. ¿Qué decía Espada del auguro? Quiero ver más allá de lo evidente. Te engañas. Veo piojos. Ya. ¿El Tucuricó quién era? El inspector general del Tawan. Suyo. Y si te preguntaron por fastidiarte nomás así un ratitito, titito, te dirían, hoy ¿quién sería el Tucuricó? No me vayas a decir el hurraco de Magali Medina. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Los congresistas? No he dicho chorro. Broma, broma, los señores congresistas, no, broma. Ya. A ver, ¿quién sería? Claro, serían miembros de la Contraloría General de la República. Repitan conmigo por última vez. Los incas del Capacuná, según María Rostworowski. A ver, vamos. Manco, Sinchi, Yoke, Paita, Capac, Inca, Shawar, Huira, Pacha, Tupac, Huayna, Huáscar. Atahualpa, ¿no? Ya, este es piraña, Atahualpa, ¿ya? A ver, pregunta de examen de admisión. Pregunta, a ver, esta preguntita siempre ha venido. ¿En qué batallas fue derrotado Huáscar por Atahualpa? Ahí les agarro, a ver. ¿Cómo? O sea, ¿en qué últimas batallas Atahualpa derrotó a Huáscar, a su hermano? ¿Cómo? Tumebamba. No, hay dos últimas batallas. Quepaipampa y Cotabamba. Y luego, ¿se acuerdan que cuando los españoles ya estaban, ordena a Atahualpa matar a Huáscar? Y lo van a... ¿Qué le van a hacer a Huáscar? No, así cuando hago primero. Arrestar. Lo van a amarrar hacia la fuerza, pues. Lo van a arrestar. ¿Saben? Policías, el FBI estaba ahí. ¿A dónde? ¿A qué río lo van a mandar? Para que se ahogue. Al río Huallaga. Anda, marca. Muy bien. Ahora, sui. Ahora acá. Muchachos, estudien el Yachayhuasi, la educación formal y no formal. Amasuba, Amayuya, Amaquecha. Aunque no existió, pero igual ustedes estudien más. Por acá. Entramos al tema de la IMBA. Jóvenes, por favor. Tema central de examen de admisión. No me refiero a esto. El o la expansión europea. La expansión europea es un tema central. Si me da tiempo, en el cuarto repaso hacemos historia universal. Puntos principales. ¿Ya? Vamos a la invasión. Ya no vamos a hablar de los socios de la invasión, porque ya lo hicimos en el primer repaso. El primer repaso ya está allá. Vamos de frente al grano. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Primer viaje, ¿cómo se llama? La expedición. Exploración. ¿La explosión? Exploración. Ah, segundo, el descubrimiento. Tercero, Invasión. la invasión propia, ¿no? La invasión. Ahora, primer viaje, exploración. Solamente esos dos lugares que te dije. ¿Qué lugares? La misma no. El puerto del Hambre y el pueblo quemado. El pueblo quemado. Siempre te van a preguntar en el examen. Si te preguntan de acá, estos dos nombres. Claro, te van a dar otros nombres más. Pero si te dan estos dos, tú dices exploración. Vamos, el segundo. Cuando dormía en la isla del Gallo. ¿Quién dormía en la isla del Gallo? Pizarro, ¿con quién juntitos? Con Almagro. Claro, pues con Almagro, como patas, sabían conversar, echaban una siesta. Y luego manda, escucha. Niño cucharón, escucha. Después de la isla del Gallo que descansa ahí, ustedes saben ahí que se da también el hecho de los 13 de la isla del Gallo y que el nuevo gobernador de Panamá, Pedro, no Pedro
Pedro Arias Dávila, no él, sino Pedro de los Ríos, manda ya pues a capturar, de eso no vamos a hablar, capturar a Pizarro. Vamos directo al grano. Bartolomé Ruiz de Estrada es un enviado de Pizarro. ¿Hacia dónde? Lo manda desde la Isla del Gallo, acerca a Tahuantinsuyo, a explorar al sur. Y va a descubrir una balsa. ¿Una balsa de qué? De indiecitos, ¿no? Una balsa que ya tenía sus velas, tenía acá sus, ¿cómo se llama esto? Sus remos, tenía su timón, tenía freno, cambio, todo tenía. Ya. La cosa es que Bartolomé Ruiz de Estrada descubre a 3 indiecitos que luego van a ser bautizados con el nombre de Francis, Feli y Fernandillo. Ejue. ¿Te acuerdas para Ejuarmen? Ya. Toma. Mira para acá. Los 3 indiecitos son bautizados como Fernandillo, Francisquillo y Felipillo. Y estos 3 indios, ¿qué le van a decir a Francisco Pizarro? Pizarro. Oye. Al sur hay un lugar que se llama Tahuantinsuyo. ¿Y qué hay? ¿Hay oro? ¿Cuál oro? Es que tu puesto acá yo, tengo mi arete de oro, así igualito. Todos los cestos están cubiertos de oro. ¿Y Pizarro qué pasó? ¿Cómo se hicieron sus ojitos? Cuadrado. S de dólar. La S de dólar acá. Claro. Ya me pinté. Ahora escuchen. Profe, ¿qué pasó? Pizarro, desconfiadito, ¿hasta dónde va a marchar? Hasta el Río Santa en Anca. Y finalmente, jovencitos lindos, hermosos, descubriendo ya todo lo que le habían contado los indiecitos, ¿a dónde marcha? Rumbo a España. Y ahí pues va a conversar con quién. Con la reina. Pues hostias. ¿Va a conversar con quién? Con la reina Isabel. ¿La reina Isabel? ¿Segura, no? Mucho cuidado. Ahí está, eso sí, correcto. Con la reina Isabel de Portugal. ¿Y aquí a qué había ido un pobretón como Pizarro a conversar con la reina Isabel de Portugal? Había ido, bueno, en realidad para pedir ayuda, pues. ¿Cómo derrotar a una nación poderosa? Únicamente con soldados y con, digamos, con un financiamiento, ¿no? Entonces, se va a firmar en España la famosa, ¿qué? Capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo. Aquí ya no vamos a escribir, ya les vamos a decir de frente a ustedes. Profesor, ¿la capitulación de Toledo es un hecho importante? Muy importante. ¿Por qué? Porque se firma después del segundo viaje de Francisco Pizarro. ¿Y por qué es importante? Porque en la capitulación, ¿qué van a nombrar a Francisco Pizarro? Como gobernador. Claro, gobernador adelantado y capitán general. Bueno, lo van a nombrar todo. Advenger general. ¿Ya? Vamos a ver, ¿Ya? ¿Con un sueldo de qué? 700. 700, algunos dicen 50.000, algunos 30.000. La cosa es que no puede pasar de eso, ¿no? Pero dicen, la mayoría de libros, 725.000 maravedís, que va a recibir al año. Ahora, ¿qué recibe en la capitulación? Como parte del trato de la empresa del Levante, de la empresa privada, donde ahora va a ser financiada por una parte por Isabel de Portugal, reina de ¿dónde? De España. Pregunto, de España. ¿Qué haces, primorosa fémina? Seguimos con la clase. Entonces, en la capitulación de Toledo, niñitos lindos, hermosos, bellos, a sesión tuya, ¿qué es lo que va a pasar con Almagro? Más conocido como Ten Shin. ¿Por qué Ten Shin Han? Porque solo tiene un ojo. Almagro tenía un solo ojo, ¿no? ¿Y Ten Shin Han cuántos ojos tiene? 3. Tonterías hablan. Profe, a Almagro, ¿qué le dan en la capitulación de Toledo? Varias veces. Acá dice, las gracias. No, a Almagrito
le van a dar Título de maestral. el título, bueno, algunos dicen mariscal, otros dicen capitán de Tumbes, o sea, alcalde de Tumbes, pero la idea en el pago, ahí está el problema. Solamente un promedio de 300 a 325.000 maravedís. O sea, ni la mitad de lo que le dieron a quién. Ahora, ¿era justo desde el punto de vista de la invasión? Si los dos descubrieron todo. Los dos sufrieron. Los dos se amaron. Oye, ¿qué? Se amaron porque eran como hermanos. Piensan, "Ay, Dios mío, estos alumnos". Ahora, profe, una consulta, profe. Entonces, ¿qué pasó en la capitulación de Toledo? En la capitulación de Toledo se inicia las causas de ¿qué? De la guerra civil. De la guerra civil entre los conquistadores encomenderos, ¿correcto? Esa sería la causa que va a iniciar o va a detonar la guerra entre los conquistadores pizarristas y los almaderistas, ¿correcto? Muy bien. Impulsado y asusado ¿por quién? Pregunta San Marcos. Por sus hermanos de Por los hermanos de Francisco Pizarro, eran unos pirayas, ¿no? Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, Martín de Alcántara, Juan Pizarro, eran unos desgraciaditos, demasiaditos. Y son los que van a decir, no, ¿para qué le vas a dar al Almagro? No, que según Juan José Vega, fueron los que asusaron a Pizarro a una guerra y no darle nada. ¿A quién? A Diego de Almagro. El Tahuantinsuyo había sido dividido en dos. La Nueva Castilla y la Nueva Toledo. Para que se moleste más Almagro, Pizarro le dice, ya está, para que no te molestes, hermano mío, te vas a ir a Nueva Toledo, te regalo todo eso. Almagro se va acá con 300 hombres y regresa con 150. ¿Por qué? Aquí habían caníbales. Era una tierra desértica, no había casi nada, ¿no? Bueno, incluso los mitmas, en el proceso de la conquista, los mitmas, las personas que se trasladaban de un lugar a otro, los mitmas van a unirse digamos, a los conquistadores o a los invasores en este caso. Muy bien, ya de regreso de España, del pueblo de España, o sea, ¿se va a realizar la INBA? Sí. Muy bien, y apenas llegó 1532, bueno, llegó a Poechos, a varios lugares, pero acá, en la invasión, va a fundar una ciudad. ¿Qué ciudad? San Miguel de Jauja. San Miguel de Jauja, que han cambiado, 1532. Para todo el Perú. La primera ciudad fundada por Francisco Pizarro va a ser San Miguel de Jauja. ¡Es San Miguel de Piura! 1532. Y por cierto, no olvidarse de Jauja, ¿no? Que para Pizarro fue ¿qué? La primera capital del Perú. Muy bien. Y después de la invasión nos vamos de frente al Granation. Atahualpa había derrotado ¿a quién? A Huáscar. Pregunta de examen. Luego de que Atahualpa derrota a Huáscar, ¿entre quiénes era la guerra? Entre los soldados o generales principales de Atahualpa contra los incas de Vilcabamba, que dependían ¿a quién? A Huáscar. Familiares de Huáscar. ¡Ojo! San Marcos. Luego de la derrota de Huáscar, ¿seguía la guerra? Sí, seguía la guerra. Mientras los españoles, normal, venían tranquilito, incluso decían, welcome Cusco. Ellos venían tranquilamente. Pero la guerra seguía. ¿Entre quiénes? Los generales de Atahualpa. Quisquis, Rumiñahui, Calcu, Chimac. ¿Contra quién? Contra los incas de Vilca. Vilcabamba. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Topalpa, Tupac Huaypa, estaba el famoso Manco Inca, Sayri Tupac, estaba Quiso Yupanqui, quiso pero no pudo. ¿Qué más? Cahuantico también, ¿no? Muy bien. Ahora, profe, estaba otro, no es
Tito Cusi Yupanqui, otro Tito Cusi Yupanqui. Cahuide, ojo, en Huánuco, a ver, si me respondes esa, ingresaste. En Huánuco, ¿quién era el rebelde que apoyaba y era seguidor de Huáscar? Era uno, algunos dicen según Juan José Vega, Juan José Vega dice que era uno de los hijos de Manco Inca. ¿Y ya Tupac? Y ya Tupac, muy bien. Ingresaste, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora va por acá. Como el Inca ya había derrotado a Huáscar y sus soldados ya estaban peleando, haciendo ya lo secundario, Atahualpa se va a encontrar con los españoles, ¿cuándo? El 15 de 1530. ¿Dónde se va a encontrar? En Cajamarca. Entonces no se van a encontrar, ¿no? Se da ahí el encuentro entre los emisarios de Pizarro y digamos que un grupo de indios que estaban ahí, ¿no? Incluso se dice la historia que Atahualpa ya estaba ahí, ¿no? Y que al no ver al jefe Pizarro, les dice, no, ya al día siguiente entonces nos encontramos, pero sin armas. Y sin armas, el 16 de noviembre de 1532, solo los peruanos tontolines, sin armas nos encontramos al día siguiente. Y Atahualpa dice con sus hombres, ¿no? Sin armas nos vamos a encontrar. Entonces ya saben, ¿ah? Dejan sus palitos, dejan sus cositas, con soguitas vamos y le agarramos a los conquistadores. ¿Ya? Ya, ¿no? Ya, dice. Entonces, y mientras los conquistadores, estos mercenarios, estos 172 españoles mercenarios que vinieron bajo el pedido de la reina Isabel a apoyar a Pizarro, más los hermanos de Pizarro, más 30.000 indios que venían desde el norte para apoyar a Pizarro, entre ellos los Cañaris, los Tallanes, los de Poechos, un montón de pueblos ya venían apoyando a Pizarro. Entonces, aquí, el 16 de noviembre, ¿con cuántos hombres estaba Atahualpa? Atahualpa tenía aproximadamente 5.000 hombres. Pero Atahualpa no estaba con sus guerreros. Atahualpa estaba con sus Bueno, es largo para contar. La idea es que el 16 de noviembre de 1532 fue una masacre total. Mientras Atahualpa, ¿no? Está entrando a la plaza, los españoles ya estaban adentro. Entonces se da el requerimiento. ¿Quién entra ahí? El tercer socio de la conquista. Vamos, socio de la conquista. Francisco Pizarro, Diego Almagro, Hernando de Luque. Hernando de Luque entra. Nula, porque ya había muerto él. Mandan a un tercer sacerdote. Perdón, a un sacerdote, número 2, ¿no? Que llega al Tahuantinsuyo. ¿Quién sería? Vicente Valverde. Fray Vicente de Valverde. Claro, él entra ahí, ¿no? Cuando entra con la cruz y todo esto. Bueno, hay un montón de historias. La cosa es que ahí Fray Vicente de Valverde alza la mano y dice, ¿no? ¡Ataquen! Y atacan. Y los españoles, ¿qué cosa? ¿Estaban sin armas? Estaban más armados que Putin. A ver, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué armas tenían los españoles? A ver, acá te agarraron en el examen. La ballesta, bayoneta, bazooka. No. MP40. MP40. Yo podía pensar de los pirarias del medio, pero menos de ti. MP40. H45. Escopeta. Ahí está. Doble tiro. Escopeta. Bueno, utilizaron lanzas de hierro también, ¿no? Claro. Los caballos de guerra. Perros asesinos. O sea, habían traído perros asesinos. Esos grandazos que solamente agarraban al indio del cuello y ¡praj! Lo doblaban. Profe, el 16 de noviembre de 1532 fue totalmente una masacre. Una masacre. Y profe, no hubo ni siquiera un solo español que había sido herido. Solamente un pequeño rasguño acá de Pizarro. Cuando Atahualpa cae del anda, cae Atahualpa, ¡ay! Su 1,90 m. Se para Atahualpa y hoy viene un español, ¿no?
Y Pizarro pone su mano ahí. ¡Bestia! ¿Cómo vas a matar al Inca? Es coño, Pensá, pues hombre, tía, ¿qué estás hablando? Tía, ya. Niñitos, ¿por qué ahí se entromete Pizarro? Por una sencilla razón, pues, ¿no? Si lo mataban al Inca, ¿quién venía en rescate al Inca? Quisquis, Rumiñao y Calcu, porque Atahualpa solo estaba acá por confiado, solo estaba con 5.000 empleados, no había ni un solo guerrero. La confianza del Inca era excesiva, por eso es que perdió. Por eso. Profesor. Eso es mentira. Y cuando pues solamente se derrama esa sangre, prácticamente un pequeño rasguño acá, el otro español le pregunta a Pizarro, mi señor, discúlpeme, pero hay que matar al Inca. No, señor, si matamos al Inca ya tú sabes qué va a pasar. Pero ¿por qué lo quieres vivo? ¡Capturado el Inca! ¡Jaque! Mate. Claro, podemos hacer todo lo que queramos. Claro que sí. Vamos a pedirle todo el oro que queramos. Bueno, eso es otra historia. Entonces, el 16 de noviembre de 1532, ¿quién fue capturado? Atahualpa. Atahualpa. Ahora, vamos al grano acá. Un favorcito, no sé si pueden prender la luz, por favor. A ver, Atahualpa, vamos al grano. Atahualpa finalmente se va a bautizar, ¿correcto? Sí. Se va a bautizar. ¿Con qué nombre? Juan Francisco. Ahora, Juan Francisco. Pena de muerte le habían dado para que muera en la hoguera. Pero dice, si te bautizas, vas a morir, pero igual morirás. Pero ya te vamos a ahorcar. Suavecito te vamos a matar. ¿Cómo ya? Garrote, ahorcamiento. Pero igual, ¿cuáles son los delitos el cual se le imputaron? Vamos, dígame. Traidor. Filicida. Hereje. Homicida. Filicida. Patricida. Patricida. ¿Qué más? Regicida. Homicida. Homicida. Ya. Incesto. Acá dice incesticida. Incesto. Claro, traidor. Bueno, de ahí dicen que no cumplió el rescate. ¿Qué más? ¿Qué más? Hereje, blasfemo, creer en falsos dioses, poligamia. Uy, lo acusaron de todo. Todo. Ahora, pero acá viene el dicho. Acá viene el dicho. Mira. ¿Cómo yo puedo imponer penas de otro lugar en el lugar que no me pertenece? Si acá ellos tienen sus normas, si ellos pues, para ellos les parece esto y ellos lo respetan, más allá de que lo pueden odiar o no, son sus leyes. ¿Correcto? Bueno, al final todo fue un pretexto para matar a Atahualpa. ¿Por qué al final ya querían matar a Atahualpa? Porque ya desde España había venido otra tropa. Y aparte de todo eso, tenían el apoyo de los incas de Vilcabamba, los españoles. Y de otros pueblos más, como los sausas. Por ejemplo, los sausas, los jaujas, los tallanes, los cañaris, los chimúes. Claro, se van a unir a los conquistadores. De ahí saca tu conclusión. ¿Por qué cayó el Tahuantinsuyo? ¿Solamente por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa? No, también por algo. Piénsalo, por favor, para el examen. Pensá. ¿Qué, hijita linda? Baño, ¿qué es? Anda, rápido. Baño, nomás piensan estos niñitos. 4 veces al día, vale. Perdón, a la hora. Ahora, ya, terminamos acá. Vamos de frente a la guerra civil, ¿ya? A la guerra civil. ¿Guerra civil entre quiénes? Entre los conquistadores. Ahora, ¿cuál es la causa principal? Capitulación de Toledo. La mala distribución de la capitulación de Toledo. Muy bien. Ahora, pregunto, profesor,
vamos de frente a mencionar todas y solamente vamos a rescatar las que pueden venir al examen. Vamos, se da acá la batalla de Pachachaca. ¿Cómo está hablando? Pachamanca. La conferencia de Mala. La batalla de Salinas. ¿La muerte de quién? De Francisco Pi. ¿Cuándo? 26 de junio de 1541. Luego, ¿qué viene? Ajá. La batalla de Chupas. ¿Por qué? Tomaron mucho. Chupas. Y aquí en Chupas, ¿quién derrota a quién? Vaca. Vaca de Castro. La vaca. Vaca es con V o con B. O sea, me refiero a Vaca de Castro, el que va a venir, no al no. Creo que es con esta B. ¿No? ¿O con la otra B? Ya, para nadie. W. Vaca. Vaca de Castro. Vaca de Castro. Vaca de Castro. Vaca de Castro viene enviado desde España. Y aquí lo encuentra ahí como amo y señor de la Nueva Castilla y Nueva Toledo. A Diego de Almagro el Mozo. Pero Diego de Almagro no había muerto acá. Ah, este es el papá. Acá ha muerto el papi. Y el hijito lindo, bello, se había apoderado ¿de qué? De la Nueva Castilla y la Nueva. Luego de asesinar ¿a quién? A Francisco Pizarro. Bien, vamos ahora a contar rapidito la historia, pero sigamos. Luego de que pasa todo esto, Vaca de Castro se confabula con los españoles encomenderos y entonces el rey va a mandar a otro. ¿A quién va a mandar? Se asa el rey, ¿se acuerdan o no? El rey se asa y va a crear el virrey y el virreinato. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo se creó? 20 de 1542 se creó el virreinato. Ahora, el virreinato de la dinastía Habsburga se creó ahí, en la ciudad de Barcelona. ¿Por qué rey? El rey Carlos I de España. ¿Y qué tal si el examen te viene? Carlos V. También el rey, ¿no? Porque V era conocido ¿dónde? En Alemania. Chévere, profe. Era rey de 2 naciones, ojo ahí. Profe. Y el rey que se apodera de tierras que no son de él, ¿por qué creó el virreinato? Asume lo siguiente, bajo el pretexto de que ellos no están cumpliendo, ¿qué cosa? Y en la capitulación de Toledo, Pizarro dijo, a ti te vamos a enviar, mi rey, mi reina, el quinto ¿qué? El quinto real, el 20% del total de oro que saquemos nosotros del Perú. Uy, era bastante pues. Entonces, como estaban en guerras civiles, el rey asume que no le están mandando el quinto, que no están cumpliendo la capitulación. Segundo, que como encomenderos españoles no están cumpliendo en catequizar al indio, o sea, evangelizar al indio. Esa noticia de que abusaban de los indios bajo diferentes sistemas, sobre todo de la encomienda, le va a llegar como chisme bajo WhatsApp desde México. El fray Bartolomé de las Casas le va a decir, mi rey, no sabes cómo allá en España, perdón, en México y las tierras del Perú, los españoles encomenderos abusan de los indios, no catequizan, los esclavizan, no les pagan nada, los tratan como alumnos de aquí, de este salón. Vayatero, no, niñito, no. Ya, entonces, a ver, entonces el rey dijo, ¿no? Ah, ya, entonces encima le mando a la vaca para que me ordene y se une a los españoles conquistadores. Ahora, va a ver, voy a crear el virreinato del Perú en Barcelona. O sea, tomando lo que he mencionado anteriormente, bajo la idea de organizar, administrar mejor estos lugares de Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿qué es lo que hace el rey? Creó el virreinato. Y bajo también
la suposición de que los encomenderos o conquistadores españoles estaban asumiendo un poder muy fuerte allá. Y eso era peligroso para el rey de España. Profe, ¿y luego qué se dio? El rey mandó a su representante. ¿A quién? Al virrey. Y en la batalla de Añaquito, al virrey le volaron su cabeza. Luego de Añaquito se dio ¿qué batalla? Jaquijahuana. Guarina no vamos a hablar porque eso no te va a venir en el examen. Jaquijahuana sí. Ahorita vamos a hablar, no te preocupes de todo esto. Y finalmente la batalla de Pucará, donde cayó el último enco, Hernández de Riñón. Perdón, de Girón. Ahora, explication, muchachation, niñation, estás tapadation. Ahora sí, station. Miration por occasion. Guerras civiles. ¿Cuál es la causa principal? Claro, la distribución que no fue equitativa ahí. Y armó, conflagró la guerra entre ¿quiénes? Pizarristas y los conquistadores. ¿Conquistadores o invasores? Invasores. Pero suena bonito, ¿no? Los conquistadores. Ya. Profe, ¿qué pasó acá? En Pachachaca se captura ¿quién? Gonzalo Pizarro y Hernando. Se captura los hermanos de Pizarro, ¿no? Y acá, en Mala, Francisco Pizarro va a hablar con Diego de Almagro para que lo suelte. Pues, ¿no? Y Almagro está conversando y se escapan los hermanos de Pizarro. Entonces, queda en nada todo. Y en Salinas, Cusco, ¿qué es lo que va a pasar? Los hermanos de Pizarro, ¿no? Sobre todo Hernando Pizarro, captura a Diego de Almagro el Viejo. Captura. Y Pizarro, enterado de eso, según Juan José Vega, va corriendo, ¿no? ¿Dónde está mi hermano? Mi hermano quizá de amigo, de amistad, de cariño, de la conquista. ¿Dónde está mi hermano? Dice que en Salinas ustedes lo han capturado. ¿Dónde está? Ahí está su cabeza. Lo habían decapitado. Recuerda, los conquistadores, los hermanos, asusaron y conflagraron más que cosa, la guerra civil. Profesor, luego de eso, ya tú sabes qué va a pasar con Francisco Pizarro. Lo van a tomar así como un punto, como el hombre que inició toda la guerra, le van a echar la culpa de todo. Y finalmente a Francisco Pizarro, Juan de Rada, Diego de Almagro, el mozo, el hijo de Diego Almagro el Viejo, en venganza, 30 españoles entrarán a la casa de Pizarro y le darán muerte. ¿No? Ahí dirían, ¿no? ¡Viva el rey! Y muera el tirano. ¿Y qué hizo Pizarro cuando estaba sangrando del cuello y de todo su cuerpo? Agarró su espada, ya estaba a punto de morir, se arrodilló e hizo esto. Cuidado tu celular. Dijo, oh fiel espada, compañera de mis hazañas. Y así murió, pues, bueno, el tirano, ¿no? Profe, ¿y qué pasó luego? ¿Quién se quedó con todo? Nueva Castilla y Nueva Toledo. El mozo. En Chupas, no en Chupas, no. Ya era mi señor de Nueva Castilla y Nueva Toledo, Diego Almagro el Mozo. Y en Chupas, el rey manda a la vaca. Pero para la vaca, no. A Vaca de Castro. ¿Para qué? Para poner orden, para ver cómo es esto del quinto real, etc. Y finalmente en Chupas, Muere. como Diego de Almagro, el Mozo, no va a aceptar las condiciones de la capitulación de Toledo, y menos a Vaca de Castro, se va a dar un enfrentamiento, donde Diego de Almagro, el Mozo, va a caer ahí. Entonces Vaca de Castro, ¿qué hace luego? Se confabula con los demás españoles, y al final, pues, no hay ni quinto real, no hay ni capitulación de Toledo, al diablo el rey. Y el rey, por todo lo que he explicado hace rato, va a crear el virrey. Nada. Se va a apoderar de tierras que no son de él. Entonces el rey manda al primer virrey. ¿Cómo se llamaba? Blasco Núñez de Vela. Y Blasco Núñez de Vela, pregunto, ¿qué le va a pasar en Añaquito? Va a morir a manos de Gonzalo Pizarro. Y en Jaquijahuana manda el rey a otro, Pedro de la Gasca.
Y Pedro de la Gasca, ¿qué es lo que va a hacer? El pacificador. Va a dividir el ejército de los encomenderos, de los rebeldes. Y en Jaquijahuana va a derrotar ¿a quién? A Gonzalo Pizarro. A Gonzalo Pizarro. Y en Pucará, el ejército ya dividido, Hernández Girón, el último encomendero, caerá ante el poder de Pedro de la Gasca, enviado por el rey de España, apoyado por los encomenderos de México, Gómez Arias Dávila de acá de Huánuco. O sea, va a haber traición entre ellos mismos y finalmente van a caer. De esa manera se iniciará el virreinato del Perú, que tuvo ¿cuántos virreyes? Un aproximado de 40 virreyes, aunque algunos dicen 41, junto a Pío Tristán, ¿no? El último que quedó en Arequipa después de la independencia. ¿Quién fue el primer virrey? Y el último que cayó en la batalla de Ayacucho, la Serna, de la dinastía borbónica, no te vayas a olvidar. Pero repito, muchos consideran a Pío Tristán como el último virrey del Perú, aunque no fue nombrado por el rey de España. Ahora vamos a lo que nos interesa. Muchachos, en el examen siempre viene el aspecto económico. Ahora, vamos a ver. Aspecto económico. Te pregunto yo, ¿cuáles fueron los sistemas de explotación más importantes del virreinato del Perú? Dime tú. ¿Cuál fue el más abusivo? Ya, pero acá lo pondríamos a la mitad como segundo. No como segundo, que es el más explotador. Porque fue el más explotador, el más atroz, el más abusivo. ¿Cuál fue el más antiguo? Las encomiendas. ¿Qué viene luego? ¿Qué otro sistema de explotación? Las reducciones. ¿Qué era? ¿Qué cosa? Reducir a los indios chiquititos y pisarlos, ¿no? No era eso. ¿Qué eran las reducciones? Para cobrar impuestos. Claro, era capturar a los indios que estaban diseminados por diferentes lugares lejanos, traerlos hacia un pueblo de indios y según sus oficios de los indios, hacerlos trabajar y sobre todo cobrarles impuestos. Muy bien, ¿qué viene luego? Los repartimientos. ¿Qué más? El llanaconaje, ¿no? El llanaconaje. Chévere, profe. Ahí están los cuatro. Pregunto, ¿cuál era la mina polimetálica más importante del Perú? Cerro de Pasto. ¿Cuál era la mina donde se encontraba las reservas de mercurio? Castrovirreina en Huancavelica. ¿Cuál era la mina de oro en ese tiempo? Hualgayoc en Cajamarca. ¿Cuál era la mina de plata más importante en ese tiempo? Potosí. ¿Dónde? ¿Bolivia existía? El Alto Perú, correcto. También puede ser Charcas, ¿no? Pero el Alto Perú. Ahora, profesor, en el examen también viene, seguro, viene el sistema de impuestos. Este salón puro pichirones. Ya, impuestos, vamos a ver. A ver, Almojari, tú me vas a decir para qué era. Exportación, Importación. Bien, Alcabala. Muebles y inmuebles. Estanco. Productos de necesidad básica, tales como tabaco, especias. ¿Qué más? Sal, bueno. A ver, Almojaripazgo, Alcabala, Estanco, Sisa. Ganado. Claro. ¿Cómo era Sisa? O sea, por cada ganado sacrificado tenías que pagar un impuesto, ¿no? Muy bien. Agnata. Pago por ocupar cargos en el virreinato. Falta una más. Avería. ¿Por qué avería? Impuesto marítimo. El impuesto marítimo, para que no averíen tu producto. ¿Qué más? Otro. Quinto real. El quinto real, que sería el impuesto más estipulado ¿dónde? Muy bien, chévere. Acá está lo más importante. Ahora dime tú, habla, vamos. Solamente me vas a decir acá, importación, exportación, muebles, inmuebles, necesidad básica, Sisa, acá mi amigo, cabeza de ganado.
Vamos de nuevo, a ver. Vamos acá. Almojaripazgo. Exportación e importación. Niñitas, no peleen. Va a haber para todos también. Ya, a ver, vamos de nuevo. Almojaripazgo. Exportación e importación. Exportación, Importación. Alcabala. Muebles, inmuebles. Muebles, Inmuebles. Estanco. Necesidad. Básica. Claro, hoy sería IGB, ¿no? Sisa. Cabeza de ganado. Mírale a tu compañero, Sisa. Cabeza de... Ganado. ¿Acá qué sería? Tú. Hoy suave con Aldebarán, ¿ah? Suave con mi pata Aldebarán. Annata. Cargos públicos. Cargos públicos. Avería. Impuesto marítimo. Y muchachos, ¿y el quinto real? Explotación. Le quita parte de El todo. 20%. ¿Estipulado dónde? Capitulación de Ya Toledo. antiguamente en la capitulación de Toledo. Profesor, en el examen también vienen las mezclas. Aspecto social, claro. Por ejemplo, entre un blanco y un indiecito, ¿qué daba? El mesticito. Entre un blanco y un negrito, marrón. Gris, ¿no? Sí, gris va a venir en tu examen. Gris. Cachetado. Va de nuevo, a ver. Blanco más indiecito. Mestizo. Mesticito. Negrito más blanquito. Mulatito, no sean racistas. Mulata. Mulatito. ¿Ya? Va de nuevo. Blanco más negro. Mestizo. Mulato. Mulato. Mulatito. ¿Qué es racista? Mulato. Mulatito. A ver. Negro más indiecito. Eso. Sambo. Zambito. Sambo. Dirigente, profesor. Sambo. Ya. Blanco más mestizo. Castizo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos. Repetimos. Lo más importante que te puede venir el examen. Blanco más indiecito. Mestizo. Muy bien. Blanco más negrito. Mulato. Mulatito. Negrito más indio. Sambo. Ya. Blanco más mestizo. O cuarterón, ¿correcto? Ahora, ¿y de dónde salía el cholito? Mestizo más Indio. Y ahora, ¿por qué a todos nos dicen cholos? Ahora. ¿Por qué nos dicen cholos ahora? Por comer papa. Claro, porque desde ese cholito se ha dado la mezcla. Y... Bate que bate, ¿no? Entonces, ¿qué ha dado origen a todo eso? Todo lo que ves acá, todos los fenómenos, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? No muestres, por favor, se va a apagar la cámara. ¿Ya? Vamos por acá. Ahora, niñitos lindos, todos sabemos, pregunta de examen de admisión, te dicen, después de tanto tiempo de explotación virreinal, escúchame, te va a venir el examen. ¿Cuál fue el centro de conspiración donde se daba un doble discurso a favor de los españoles y a favor de la libertad? ¿Cómo se llama el centro de conspiración más importante del virreinato? Real Audiencia. No, la Real Audiencia era un tribunal de justicia. Recuerden, el Real Convictorio de San Carlos. Ojo que ha venido el examen. Pregunta 2. ¿Quiénes manejaban los convictorios, los colegios menores para los caciques y los colegios mayores para los criollos? ¿Quiénes enseñaban o también daban doble discurso ahí? Producto del tiempo denominado la Ilustración Europea, y que es ahí donde nació la idea de la independencia fundamentada en una teoría racional como tal. Y eran los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? Fueron los que como profesores enseñaban casi en todos los lugares del Perú, tanto en colegios menores, en San Francisco de Borja, donde enseñaron a Túpac Amaru II, y este encontró las causas acá para rebelarse, incluyendo la Real Audiencia. Aquí estarían las causas de su rebelión. Entonces,
¿Quiénes fueron esos sacerdotes que impulsaron la idea de la independencia? Claro, a los que luego los expulsarían del Perú por orden de Carlos III. Los jesuitas. Pero los jesuitas, cuando ya habían sido expulsados, ya habían dejado, ¿qué cosa? Diseminado en el Perú, ¿qué cosa? ¿Las ideas de qué? Claro, de la inde, la liber, la jus, los derechos. Entonces, esto avivó a los criollos, sobre todo a los criollos, a la idea de qué? De que tenemos que separarnos de los españoles. Que había muchas razones por qué estaba la idea de la separación. Profesor, al grano. Túpac Amaru II. ¿Cuáles fueron las causas de su rebelión? Ahí está. Incluye acá ¿qué cosa? Claro, crear la Real Audiencia y el abuso de la administración colonial. ¿Cuál fue la batalla más importante de Túpac Amaru? La batalla de Sangarará. ¿Dónde cayó? En Checacupe y Combapata. Producto de traición, falta de armas, falta de estrategias y que los criollos finalmente lo abandonan. Traicionado por Francisco de Santa Cruz, será ajusticiado en la plaza del Cusco, llamado Huacaypata. Finalmente ahí caerá Túpac Amaru II, cuyo verdadero nombre, ¿cuál era? José Gabriel Condorcanqui. ¿No era? ¿Murió con los 4 caballos? No. Sí. Eso fue después, los hermanos Catari en la rebelión Aymara. Esta rebelión quechua. En esta rebelión quechua, Túpac Amaru sí fue jalar con los caballos, pero no pudieron por su fortaleza física. Entonces, ¿qué lo hicieron? Lo torturaron, agarraron, ¿no?, tipo alicates, le sacaron las muelas, la lengua, le cortaron la oreja, le sacaron los ojos. Y luego lo si cada parte llegó a todo lugar donde se rebeló. Por ejemplo, Surimana, Pampamarca, Tungazuca, tierras donde Túpac Amaru eran sus tierras y donde todos los indios de ahí apoyaron así al 100%. Según los historiadores dicen, la rebelión de Túpac Amaru II cayó más allá de la falta de estrategias, falta de armas, falta de municiones. Cae por la falta de apoyo de los indios del sur, los aymaras. ¿Comandados por quién? Por Túpac Katari, Choquehuanca y el desgraciado de Pumacahua. Profesor, consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru. Se creó la Real Audiencia del Cusco. ¿Qué más? Las INTE y se suprimen los corregimientos abusivos donde Túpac Amaru II inició su rebelión. ¿Cuándo? El 4 de julio de 1780, tomando como prisionero ¿a quién? Al corregidor Antonio de Arriaga. Y no te olvides, del visitador Antonio de Arreche, el que capturó a Túpac Amaru II. Y recuerden, ¿qué le dice Arreche a Túpac Amaru cuando estaba Túpac Amaru así? Investiguen. Profe, luego se da una rebelión aymara, sí, pero la rebelión aymara de su primo Cristóbal Túpac Amaru no tuvo eco. Profesor, seguimos. ¿Y quiénes fueron antes de Túpac Amaru los precursores de la independencia? Que los jesuitas dejaron ya como diseminado la idea de la ilustración y la separación de España. ¿Quiénes ya fueron los futuros maestros que dejarían las ideas de la independencia? Por ejemplo, tenemos a Hipólito Unanue, que en base al Mercurio peruano, en esa revista hablaba, ¿no?, en torno a la libertad, a la independencia, en todo caso al nacionalismo, o a llamarse ya peruanos y no reclamar el título de España a los criollos. ¿Qué más? Francisco de Miranda, el precursor intercontinental, ¿no?, natural de Venezuela. Muchos lo consideran el precursor más importante de todos los precursores que existió más allá del Perú. Tenemos a José Baquíjano y Carrillo, el elogio Jáuregui. Cuando le dice al virrey Jáuregui, le dice, ¿no?, indirectamente todo lo que estaba pasando en el Perú. En pocas palabras le dice: señor, por favor, cambie esta situación,
que va a llegar el momento en que el pueblo, o en todo caso los criollos, buscarán la independencia. Pero no lo hizo caso y luego ya verán lo que pasó. Toribio Rodríguez de Mendoza, el maestro de los próceres. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, que escribió, este viene a cada rato, ¿no? Este viene a cada rato. El que escribió la carta a los españoles americanos. Escribe, ¿no? Desde Francia y escribe así. Oh, tu padre, oh, no, dice así. Mira, españoles americanos. ¿A quién le escribe? ¿A los indios o a los criollos? A los criollos. Les dice, ¿no? Aquí en España estáis luchando por la libertad. De France ha tomado, bajo el título de Napoleón, José Bonaparte, que es un borracho, ha tomado España. Y mira, criollo, que aquí los españoles luchan por su independencia, bajo la ley de la Corte de Cádiz. Y ahora, ustedes hagan lo mismo, aprovechen y luchen por su independencia. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, jesuita natural de Arequipa. Profesor, ¿y luego qué se vino? Luego vienen pues todas las rebeliones criollas. Pero si en el examen de admisión te preguntan, ¿cuál fue la primera rebelión de toda la historia del Perú? Sin tener la idea ilustrada o la idea de los precursores, no vais a marcar Tupac Amaru II. Marca la rebelión de ¿quién? De los incas de Vilcabamba. Siguen con Vilcanota. Vilcabamba. Pero profe, estos incas no apoyaron a Huáscar y luego a los conquistadores. Sí, pero luego, recuerden, cuando Atahualpa cae, ¿a quién lo van a nombrar inca? A Toparpa, Tupacuaipa. Pero como marioneta lo utilizaron los conquistadores. Hasta que le dan veneno. Calcuchimac, general de Atahualpa, que estaba todavía vivo, le da veneno. ¿Y a quién lo nombran nuevo inca? Este ya pues no era cualquiera. Este era como el profe. Es un pirañón. O sea, un pirañón en el buen sentido de la palabra. Se la conocía todo. Estaba por acá, estaba por allá. A él no lo podían engañar. Y Manco Inca, un día viendo todas las atrocidades que hacían los españoles, va hacia el Coricancha y se arrodilla. Y se preguntan, espera, aguanta, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo he entrado al Coricancha si hay puerta? La puerta de oro lo habían sacado los españoles. Lo habían arrancado. O sea, el Coricancha era el templo más importante del Inti Cancha, del dios Sol. ¿Y dónde está? Y aquí estaban las momias. Todas las momias incas habían sido quemadas. 3. Y mejor voy a conversar con el Inti. Algo está pasando acá. Se arrodilla. El Inti, que era así, pues, así un círculo de oro, dios Sol, no estaba. Y pasa, los españoles, sale ahí, Manco Inca. Estaban llevando para fundirlo. O sea, no han respetado ni a los dioses, ni a las huacas, ni a los incas. Y según algún historiador dice que cuando Manco Inca va a conversar lo que estaba pasando con sus hermanos y primos, le comentan que incluso sus esposas habían sido violentadas por los españoles. Entonces todo lo que nos habían hecho creer era falso. Y se inició la primera rebelión de la historia del Perú, los incas de Vilcabamba, que va a durar más o menos de 1536 hasta 1572, cayendo el último Tupac Amaru I, ¿no? Siendo quemado vivo a órdenes del virrey Francisco de Toledo. Pero profesor, ¿no hubiera sido mejor que antes se hubieran unido a Atahualpa? Pero muchachos, no sé si fueron bestias o no, así sucedió la historia y así pasó. Profesor, vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, díganme ustedes, rebeliones criollas en el Perú. De 1805, Cusco, ¿de quién? Gabriel Aguilar, el guanuqueño.
Claro, a él lo capturaron por traición ¿de quién? De un goshko, Mariano Lechuga. 1811, Tacna, Antonio de Cela. Que cayó su rebelión, ¿dónde? En Tacna, pues. Y cerca a Puno, él pensaba que un inca, un general argentino llamado Castelli, iba a llegar por ese lugar, por cerca a Puno, por ahí, por el Alto Perú. En realidad estaba viniendo, sino que las órdenes del virrey de Abascal era detener todo acto de independencia que venía procedente de Argentina. Porque recuerda, el virreinato del Río de la Plata ya no existía. Cornelio Saavedra, junto a San Martín y otros personajes, habían liberado ese virreinato. Por lo tanto, de ahí estaban viniendo muchos hombres a liberar el Perú antes de San Martín. Y Antonio de Cela tiene un contacto con Castelli, pero Castelli cae en Huaqui. Y finalmente Cela será capturado. ¿Y a dónde lo van a mandar? A la isla de Sagres en Panamá, ¿no? Bueno, Chagres dicen algunos. 1812. Huánuco. Los hermanos. Aquí está Norberto Aro. Panao. Está José Contreras. Yata. José Rodríguez. Villavicencio. Aspiazú. Y al último, Marcos Durán Martel. ¿Y qué más? Con José Crespo Castillo. La rebelión se inició ¿cuándo? 22 de febrero de 1812 en el puente de Guayo, Pampa. ¿Y cayó dónde? Claro, en Ambo. En Ambo cayó la rebelión. ¿Y en qué lugar, si te preguntan en el examen, si son regionalistas los que te van a preguntar, en qué lugar cayó la rebelión de Huánuco de 1812? En Ambo, ¿pero en qué lugar? Cerca, es un cerro. Debajo de ese cerrito, ahí cayó la rebelión. Pero Marcos Durán Martel se acobardó y pidió perdón. Pero el que sí murió con honores fue... ¿Qué más hablan tú? Yo estoy diciendo dónde cayó la rebelión. Allá de Marcos Durán Martel se arrepintió, lo mandaron a España, a la isla de Ceuta, ahí se fueron a África. No estamos hablando de eso. Yo estoy diciendo dónde cayó la rebelión de Huánuco de 1812. Ese cerro, pe. No tengo idea del dato, estudia, pe. Estudia, no todo quieren saber. Si bueno, gratis, mascadito nomás, ¿no? Mascadito, todo quieren, pe, ¿no? ¿Qué cerro? Profesor. Sigamos acá. Profesor. 1813 a 1814. Pumacahua, ¿te acuerdas de ese joven señor Aymara que no apoyó a Tupac Amaru, el indio del sur? Él se rebela junto a los hermanos Angulo. Finalmente la rebelión cae en Humachiri. Muchachos, así cayó toda la rebelión, digamos, criollas, apoyada de indios, apoyada de mestizos. Ahora, pregunta de examen. A excepción la del Tupac Amaru II, que cae por el virrey. ¿Qué virrey estaba capturado a Tupac Amaru? No es Abascal, no es Toledo, no es Ollanta. El virrey Agustín de Jauregui. Claro. Ahora, las rebeliones posteriores acá cayeron todas por la presencia de un virrey poderoso en el Perú. Abascal, conocido como el Napoleón de América. Pero cuando termina todo esto, lo llaman ¿a dónde? Hacia España para que sea asesor del rey. Y finalmente, aquí vamos a terminar. Arigato. Hasta la próxima. Chao.